Listo. Ujú. Aquí estaríamos entonces, son todos suyos, Anthony. Muchísimas gracias por participar y recuerden, siempre este espacio es para aclarar dudas y para conocer un poquito más sobre este tema tan importante. Entonces, te los dejo. Muchas gracias. Gracias a usted. Eh, a todos y todas, muy buenas tardes. Mi nombre es Anthony Jiménez, oficial de la Fuerza Pública de Tibás. Soy miembro activo de las redes interinstitucionales que hay en el cantón, que buscan el bienestar integral y la prevención de conductas inapropiadas o delictivas en algunos casos en la población juvenil y en la población en general. Parte del trabajo que se hace es hablar sobre el tema de la ley penal juvenil. Es un tema que ya se viene trabajando desde a nivel de la fuerza pública, a nivel de los tribunales de justicia desde hace bastantes años. Se sigue dándole continuidad porque ha sido muy productivo en cuanto a que la herramienta de la prevención más importante es el conocer, ¿verdad? En vez de desconocer o acarrear más bien con pensamientos o ideas espurias o desarraigadas de la realidad. Eh, es por eso que no solo por este medio, como estamos haciendo ahorita dichosamente, sino que también de manera presencial en los centros educativos, tanto de primaria como de secundaria, y en las comunidades organizadas, se brinda esta charla de ley penal juvenil. En específico, de ley penal juvenil, y como lo dice, pues el título revela que va dirigido para la población adolescente, a la población que ya cumplió sus 12 años de edad, y de ahí en adelante toda persona que vea competente, pues hablar de este tema. Eh, la misma presentación que les pongo a ustedes es la misma que le expongo a los estudiantes eh, mayores de 12 años, ya que el tema de la ley penal juvenil ya es una situación que no solo es de adultos, sino que ya los adolescentes tienen la responsabilidad penal de la cual deben irse familiarizando y en poner en práctica. Los resultados de esas charlas es prevenir que por medio de conductas delictivas o violentas la población adolescente tenga problemas, que comiencen a asumir responsabilidades que a veces ellos mismos creen o inclusive los encargados de los chicos creen que no deben asumir. Sin embargo, ya cuando los problemas son mayores y ve que hay un tribunal de justicia especializado que los puede sancionar o inclusive penalizar, eh, ya la realidad se torna diferente. Entonces, el resultado de estas charlas es población que conoce, población que aplica y se responsabiliza de manera civilizada ante todas sus conductas. Esta ley realmente se llama Ley Justicia Penal Juvenil, es la ley 7576. Desde 1996 existe. eh, y bueno, parte de la reseña que podemos rescatar es que para esas épocas, inclusive mucho más antes, digamos de una década atrás, eh, me comentaban, porque yo era un pequeñito, ¿verdad? Y algunos de ustedes también. Pero las personas más adultas, inclusive los policías principalmente, que son los que me han compartido la experiencia, que ya son veteranos, cuando no existía tal ley, había una impunidad, ¿verdad? De la población menor de edad que cometía delitos. Les llamaban los chapulines, ¿verdad? Era un grupo de, de delincuentes organizados de menor edad que estaban principalmente en el sector de la capital de San José. Ellos cometían todo tipo de delitos, desde hurto simple, hurto agravado, lesiones culposas, amenazas y demás para poderles sustraer los bienes a las demás personas. Personas que la mayoría eran adultos. Eh, Cuando la policía actuaba o generaba algún procedimiento contra el menor de edad, pues lo presentaba a una corte, a un tribunal de justicia. Y según me cuentan, pues ante la escasez de una ley, lo más que podían hacer era coordinar con en aquel entonces muy joven, Patronato Nacional de la Infancia. Y a nivel penal o a nivel de justicia penal no existía un proceso como tal. Entonces, los menores de edad quedaban en libertad, los adultos afectados pues tendrían que ver cómo, cómo resarcir, ¿verdad? El daño que les ocasionaron y la policía pues en una condición impotente en la que no podía pues
lo que a toda luz era una injusticia, pues al no haber una ley, no poder hacer más allá. Dice que es una ley que regula el comportamiento delictivo de las personas menores de edad y cuyas edades están entre los 12 años y menos de 18. Entonces, debido a esa historia que les conté, eh, sale a la luz en 1996 esta ley que ya regula el comportamiento delictivo de los menores. Ya hay un sistema judicial especializado que puede tramitar el caso y generar las sanciones de acuerdo a la situación. Entonces ya el tema de impunidad deja de existir y ya hay todo un procedimiento. Un procedimiento especializado, puesto que ellos no son adultos, son personas menores de edad y hay que tratarles como tal, pero vean que habla de personas menores de edad que estén entre los 12 y los 18. Esto no se hace al azar, esto se hace bajo un criterio técnico, científico, porque se habla de edades maduracionales. Si bien una persona de 12 años no tiene la misma proyección maduracional que la de una persona de 18, ya tiene las nociones básicas para comprender las consecuencias de sus actos, comprender en la consecuencia de un bien o un mal y sobre todo de cuando sus conductas son lesivas, inapropiadas y que merecen ser reprimidas. Entonces es por eso que a partir de los 12 años y dice que hasta los 18, puesto que a partir de los 18 años ya se aplica la ley penal que por constitución conocemos que es aplicada para todos los adultos y ya tiene su propio procedimiento judicial. ¿Qué pasa con las personas que son menores de 12 años? Si bien no se les hace un proceso judicial al respecto, porque aquí lo detallan, eh, sí se activan a las autoridades competentes. Un juzgado puede ordenar al PANI que consulte qué es lo que está ocurriendo, que esa persona pues la encontraron a muy tardes, a horas muy tardes fuera de su casa, que se reporta que está cometiendo daños a una propiedad o amenazando a las personas. Además de activar al PANI, también el juzgado tiene la autoridad para llamar a cuentas ante el Tribunal de Justicia a sus representantes legales, que son el padre, madre o encargados de esa persona menor de edad. Pero cuando ya se cumple 12, si bien sigue siendo el representante legal, el padre y la madre, el que va a tener que también no solo ir tras bambalinas a ver el asunto, sino tener que darle frente, va a ser el menor de edad que ya haya cumplido este rango de los 12 a los 18. El comportamiento electivo. Eso es necesario, sobre todo para la población adolescente, las que están en ese rango de edad, eh, aclararles el término. Como ustedes saben, en muchos colegios y escuelas, inclusive en algunos hogares, tenemos que admitirlo, el concepto de violencia o de acto delictivo puede estar muy naturalizado. Por lo tanto, puede generar mucho costo, pues traer a la luz que efectivamente una conducta delictiva es tal cosa, aunque sea natural dentro del núcleo familiar o en el ambiente donde se desenvuelve. Y dice que es toda conducta que altere o que vaya en contra del orden social establecido, ¿verdad? Todo aquello que genere algún tipo de lesión, ya sea de índole emocional o física, también patrimonial, ¿verdad? Aquello que vaya a dañar alguna cosa que sea de nuestra propiedad, estaría generando una contra al orden social establecido. Esto se encuentra expresamente previsto en el Código Penal costarricense y demás leyes sociales especiales. Entonces vean que el mismo término es el mismo que se utiliza para las personas adultas. Yo hago siempre énfasis en que, por ejemplo, hay una naturaleza de amenazar verbalmente a alguien o de hacer público alguna humillación por medio de redes sociales y los menores de edad creen que eso no genera ningún problema legal. A lo más puede generarles algún tipo de sanción a nivel del centro educativo, pero yo procuro develar que no es así. Una amenaza, una injuria o calumnia o, o algún tipo de daño emocional que genere puede traerle problemas de índole penal porque es visto como un comportamiento delictivo. ¿Verdad? Esa es una de las mayores eh, controversias que hay entre los menores de edad que eh, creen que hacer ese tipo de conductas no les va a generar ninguna responsabilidad. Tengo la mano levantada de Ale Vargas. Adelante. Buenas tardes. Yo le Buenas. tengo una pregunta. Bueno, mi hija tiene 14 años y está en séptimo.
Ajá. Resulta de que había una muchacha que estaba en otra sección y le dijo a la mamá de que había unas chiquitas ahí amenazándolas, ¿verdad? Ujú, Entonces ella le dijo de que cuáles eran las chiquitas y entre las chiquitas iba mi hija. Y la mamá procedió a poner una demanda ajá. en respecto a esto, ¿verdad? Por amenazas. Sí. Nosotros averiguando y todo, y hablando con los profesores guías y los profesores, resulta que dijeron el nombre de mi hija, pero mi hija no estaba ahí. Ahora, bueno, nos llamaron de para citarla a ella para un juicio y está este tema. Ujú. Si fuera mentira y digamos de que mi hija pues gana el caso, ¿verdad? ¿Cómo uno puede proceder a esto? ¿Qué consecuencias hay de que haya sido mentira, de que mi hija no estaba ahí? Y también de al revés, ¿verdad? Si mi hija estuviera ahí, ¿qué consecuencias puede acarrear todo eso? Muy bien, muchas gracias. Bueno, puede suceder y sucede tanto en adultos como menores que a veces hace una denuncia, digámoslo así, al aire ante una persona que no tiene nada que ver con el asunto. Y a la hora que es descartada, eh, el mismo juez que se encarga del proceso considerará si se puede hacer algún tipo de denuncia por daños a la moral o algún tipo de medida que le ayude pues a su hija en este caso a restablecerse y hacerle justicia al alzar su nombre ante un caso que no era de su competencia. Eh, Hay unas variaciones ahí porque también se procura que no, que no haya una repercusión mucho mayor para los menores de edad involucrados, pero también podemos hablar de los representantes legales, padres, madres encargados, que son los que tendrían que velar ante esto, ¿verdad? Otra de las particularidades, y lo vamos a ir viendo más adelante, es que por ser un sistema de justicia especializado para menores de edad, eh, como el baluarte más importante de nuestro país es la población menor de edad, no va a generar ningún daño a nivel de hoja de delincuencia o algún traba, ¿verdad? Como nos puede suceder a los adultos. Los menores de edad, inclusive para las autoridades policiales, no hay acceso para consultar si tiene algún antecedente delictivo, sino que eso queda archivado y de uso único del juzgado penal juvenil, ya que pues eso podría estropear, ¿verdad? De la carrera y proyección de vida de un menor de edad. Entonces, eh, puede que haya mucho a favor para cuando la persona haya sido, haya cumplido con su pena o inclusive se haya demostrado que es inocente, pues como si nunca hubiese ocurrido nada, digamos así. Eh, la otra pregunta o la otra consulta que me hace es sobre, a ver si no se me va, era sobre si, tal vez me pueda recordar la segunda parte de la consulta. Sí, ¿Cuál era? la otra pregunta es, digamos, si mi hija perdiera el caso, pero digamos, es que lo que me Ah, están diciendo a ok, mí ahí es que ella tiene que tener pruebas, pero ella no tiene pruebas porque no estaba ahí, digamos. ok. Entonces, digamos que tal vez lo único que ella me dice es que ella estaba en ensayo de la banda, pero el profesor de música, pues ya lo retiraron del colegio y ya no trabaja ahí. Entonces, mi pregunta es, ¿qué le pueden hacer a ella en dado caso de que pierda el caso? Ujú, ok. Eh, ok, sobre qué pueden hacer, dado caso que pierde el caso, va a depender de muchos factores. Primero, si no es reincidente, se analiza la gravedad, el nivel de lesividad, la forma en que lo utilizó, la planificación y demás. Igual que como un proceso penal de adultos, ¿verdad? Que hay muchos elementos a evaluar. Entonces va a depender de todo eso. Entonces, para mí sería sumamente difícil y hasta mentiroso sería, dependiendo de lo que usted me cuenta, conocer qué tipo de acción se toma, qué puede ser. Y ahorita lo vamos a ver en un cuadro que va, dependiendo de la gravedad y de ciertos elementos, se le va a dar una sanción que puede ser, se llama socioeducativa, hay una que es la más grave, que es privativa de libertad, y otra, un poco más de cautelar. Entonces va a depender de la forma en que se realizó, el social de esta persona, ¿verdad? De cómo se ha venido desarrollando, si ya tuvo alguna situación en años anteriores
o si más bien ha demostrado que es un caso totalmente hermético, es único, exclusivo y puntual, ¿verdad? Que no es algo que yo ya venga generando con una historia. Eso en el caso que no. En el caso que sí, como le decía, pues el juez va a resolver, a dar una resolución judicial y el caso procede a ser archivado. No se puede abrir el caso, no se puede denunciar a la persona por el mismo caso. Ya el juez toma una decisión definitiva y ya eso parte sin novedad. Ahora sí, vamos a continuar. Muchas gracias. Con gusto. Ahora vas a ver ahí el Anthony, ¿me cuadro das, para me que das vean. un segundito? ¿Me permites un Claro. segundito? Ujú. Compañeras y compañeros, por favor, que necesito que tengan mucho cuidado sobre lo que es el audio, porque tenemos varias veces se activa el audio y eso entorpece un poco la Ujú. sesión. Gracias. Listo, Eh, ya puedes continuar. Gracias, Anthony. Gracias. Ale, bueno, yo le digo Ale porque ahí dice Ale, ¿verdad? Perdón por la pasada de confianza. Ahorita vamos a ver un cuadro para ver los elementos o la forma sancionatoria que existe y tal vez usted tenga ahí ya un poquito más de noción de lo que puede o no ocurrir. Entonces les decía que comportamiento delictivo es toda conducta que va en contra del orden social establecido, está estipulado en el Código Penal, no es un delito inventado por colegas, sino que ya está inventado y normado. Entonces son esos los que se castigan. Y ahí vemos unos ejemplos: sustraer o robar un objeto, lesionar a otra persona, la amenaza que le haga a otros, sin importar el medio, si es digital o presencial o por cartas, la aportación de armas, agresiones sexuales, tenencia de material pornográfico, suministro de otras, de drogas y de otros elementos que son considerados ilegales. Ahora que, esto es importante, esa primera frase: la persona menor de edad es responsable de sus actos. Claro, mientras ya tenga los 12 años de edad. Son personas sujetos de derechos y obligaciones. Dichosamente, en esta democracia en la que vivimos, se nos funda mucho el conocimiento de nuestros derechos. ¿Verdad? Yo en los centros educativos se les habla del derecho a la educación, ¿verdad? Ahí lo tienen, ahí lo están viviendo, a la alimentación, al servicio de salud, a tener un núcleo familiar, a ser atendidos en todas sus necesidades sociales. Pero poco se nos habla de nuestras obligaciones. Entonces, las obligaciones van desde cumplir con su deber como estudiante, de obligación a respetar, obligación a colaborar en la familia y a mantener un ambiente de respeto. Y a nivel de las leyes, pues allá hay una obligación penal. O sea, ellos ya tienen una constitución política, la cual les vigila y les castiga, si fuese el caso, ante un incumplimiento. Entonces, parte de lo que se quiere promover por medio de estas charlas, y gracias a Copesaín por ello, es que los menores de edad ya tienen que comprender que están obligados a cumplir con la ley, que están obligados a responder ante un tribunal de justicia y a asumir las consecuencias de sus actos. Ahí lo dice en el segundo punto: se les atribuye responsabilidad penal a la persona menor de edad que realice actos que estén prohibidos dentro de nuestro ordenamiento jurídico y sean sancionados. La sanción va a depender de la acción y de la forma en que se haya llevado a cabo y sobre todo de la evolución que encuentren de la persona menor de edad. También tenemos la aplicación de la ley de las personas menores de edad. Esta ley penal juvenil tiene un gran problema y no sé de dónde ha nacido. Yo creo que es de la tradición oral de escuchar o de ver los medios o de las personas menos apropiadas, porque es una ley penal, castigo, de naturaleza represiva o castigadora. ¿Alguna diferencia con la forma en que se trata un proceso penal de adultos? No, la ley penal de adultos pues penaliza, represiva y castigadora. Sin embargo, muchos adolescentes ya en conversaciones de confianza me han dicho: es que a mí me han contado que es más bonito. Bueno, si lo comparamos con la de un adulto, puede que tenga un poco más de belleza, digámoslo así. Que hay PlayStation, me han dicho, es que hay PlayStation. Que como hay hombres y mujeres, yo puedo tener novia. Que la comida es mejor. Que tengo un cuarto para mí solo. Ese tipo de cosas que ellos ven como algo que va a ser un poco más leve para si se vieran sancionados. Yo me veo la obligación de aclararles que no es así. Que si bien las cárceles para menores de edad o los centros especializados
de atención integral para el menor de edad son un poco más factibles o más equipados que los adultos, sigue siendo represiva, ¿verdad? Y no se les puede garantizar un televisor de plasma o que puedan ir al recreo, como pasa en las escuelas y demás. O sea, ellos al escuchar que es penal juvenil, lo relacionan con que es menos peor y hasta ventajoso. Sin embargo, basado en experiencia de los que han tenido que pasar por esos procesos, yo lo difundo y les hago ver que no, que es un problema grave y que lo que está ahí en juego es la libertad, y viéndolo como el elemento más sagrado de todo ser humano, se vería esa libertad reprimida y sería el castigo, no por un tiempo breve, sino inclusive puede ser hasta aplazado por 10 años. Entonces también se les habla sobre cómo esto puede postergar o inclusive arruinar sus proyectos de vida, su juventud, el criterio de cómo salir adelante y demás. También para prevenirlos de que cometan este tipo de conductas. Es un sistema sancionatorio y garantista. Si bien es una ley penal juvenil, tiene que cumplir con todas las garantías sociales y de derechos humanos, ¿verdad? Se les abre un debido proceso, se les va a garantizar sus servicios de salud, de alimentación, de expresión y demás. Y se le van a respetar todos sus derechos constitucionales y legales, pero al demostrarse que se ha cometido un hecho delictivo, de igual manera se le va a generar sanciones penales. Entonces, eh, es un tema bastante amplio en el que es enriquecedor cuando se aborda a los menores de edad y ellos tienen ya la confianza de consultar, por ejemplo, cuáles son las limitantes o potestades que tiene la policía ante un menor de edad, ¿verdad? Por ejemplo, cuando llevamos a la canina, a la unidad canina de centros educativos, muchos dicen, no, es que usted no me puede revisar, o ese perro no me puede oler el Salbec y demás, ¿verdad? Se les habla sobre ciertas limitaciones que tiene la policía, pero también sobre ciertas potestades, ¿verdad? Que por ley tenemos y van comprendiendo que también, entonces, todo lo que han escuchado a veces de los mismos adultos es un mito. Nosotros siempre buscamos fundamentarlo, bueno, debemos fundamentarlo siempre a nivel legal, pero intentamos aclimatizarlo para la comprensión del adolescente, que sepa que es por medio de un manual, de una ley, que podemos saber si podemos o no podemos. Y que todo lo que hagamos, siempre hay que garantizarle sus derechos, explicarle la razón de por qué se aborda, explicarle la razón por qué se le comienza esa dosis de alguna droga, por qué no puede portar un arma de ese tipo y demás, para que ellos vayan comprendiendo que si bien no son adultos, la ley penal juvenil lo que busca es reprimir esas conductas delictivas. Y esto es un cuadro que siempre les pongo y que a ellos al principio yo pensaba que no les iba a gustar, ¿verdad? Porque dije, eso es como más para los padres, pero les interesa mucho sobre las garantías que se tienen que dar a una persona menor de edad que se vea involucrada en un proceso judicial, y habla sobre el derecho a la igualdad y a no ser discriminados, a una justicia especializada. En este caso, la ley penal juvenil es la justicia especializada que vería el caso. Principio de legalidad: ningún menor puede ser sometido a un proceso por un hecho penal que no se tipifica por delito, ¿verdad? Tiene que estar consignado en nuestra constitución política. Y siempre se le va, y ellos me lo dicen como en las películas, ese último, ¿verdad? Yo les digo, la presunción de inocencia, y ya cuando se los explica, ellos me levantan la mano y me dicen, ah, bueno, es como en las películas que dicen que yo soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces yo les explico que sí, ¿verdad? Pero que el término más técnico es ese. Sobre el derecho al debido proceso, ¿verdad? No hay escapatoria. Si hay un vicio de la prueba, si no se presentaron los documentos a tiempo, el caso de los fiscales o de la policía o testigos y demás, pues eso va a generar una alteración al proceso y puede que entonces no se pueda llevar a cabo el proceso judicial. La privacidad y la confidencialidad: si bien antes de vernos involucrados en un proceso penal, tenemos derecho a la privacidad y a la confidencialidad, quienes estemos atendiendo esas situaciones tenemos que velar por la privacidad y la confidencialidad. Y esto hago el ejemplo de, por ejemplo, cuando a un adulto se le cubre el rostro cuando sale arrestado de algún lugar, la gente siempre dice, ay, mira, cómo defienden al ladrón, le tapan el rostro.
pues no es por un asunto meramente caprichoso, ¿verdad? O porque sea una amistad de uno, sino porque estamos obligados a garantizar el derecho a la privacidad y a la confidencialidad. Por eso también a la hora que piden información y queremos saber por qué lo arrestaron y demás, ok, va a tener que hacerlo de manera formal y nosotros o la autoridad competente va a limitar la información de acuerdo al principio de confidencialidad. En el caso de los menores, yo también les pongo un ejemplo, ¿verdad? Que cuando una persona es denunciada por algo y por alguna razón esa persona menor de edad es arrestada por esa situación, se abre el proceso debido y el juez resuelve que no, que esa persona era inocente. Es ahí tal vez donde también lo que ahora me preguntaba Ale, ¿verdad? Tenga alguna información. Este, y resulta que esa persona arrestada nunca se le cubrió el rostro y inclusive salió en las noticias, en redes sociales y hasta con los apellidos. El juez resuelve, no, que no tenía nada que ver con el caso y hay que dejarle en libertad. El primer problema que se encuentra esa persona que ha sido queda en libertad es que ya hay un estigma social. Imagínense a un menor de edad que llegue a su colegio y resulte que era inocente por un caso de violación, pero fue acusado por un caso de violación al inicio. Eso le va a generar muchos problemas. Primero porque se difundió su información, inclusive hasta dónde vivía, y todo el mundo le reconoce el rostro. Entonces, es por esas razones que para no viciar al debido proceso, se cubre el rostro. Vean que todo tiene un trasfondo y no es algo ahí meramente a gusto, sino que es toda una obligación por parte de los funcionarios involucrados. Dice que de abstenerse de declarar, que es lo mismo que ellos me dicen de las películas, es lo mismo que decir, tiene derecho a permanecer en silencio, y es correcto, ¿verdad? Ni un servidor policial, ni nadie más puede hacerle a ustedes una interrogación, ni decirle que hable sobre alguna situación en especial. Y la última, que es el derecho a la defensa, que es lo mismo que decir, tiene derecho a un abogado. ¿Verdad? Todas las personas menores de edad tienen derecho a presentar pruebas y argumentos necesarios para su defensa y debatir cuando se les sea contrario. En ningún caso podrá juzgárseles en ausencia. Y siempre derecho también a un abogado del Estado, en este caso, que vea sobre la justicia penal juvenil. Eh, Habla sobre pruebas, vean este punto, presentar las pruebas y los argumentos. Ahora también parte de lo que me consultaban es qué pasa si esa persona no tiene pruebas o más bien tiene pruebas, ¿qué debe hacer? Bueno, ya lo vimos aquí. Esa persona puede defenderse presentándolas, pero en su escasez no implica que de una vez sea señalado como culpable, sino que no hay, no hay necesidad en algunos casos de que haya prueba para poderse iniciar un proceso judicial. Y les pongo un ejemplo y igual a como personas menores de edad, porque hemos hablado de que ahora son responsables penales, pero hay que verlo desde dos vertientes. Soy responsable penalmente de que me pueden castigar por cometer un delito, pero también tengo responsabilidad penal de denunciar cuando sea víctima o conozca de un delito. Las personas menores de edad, a partir de los 12 años, pueden generar su propia denuncia, lo que significa que pueden ir al Ministerio Público y denunciar por algún tipo de delito, llámese violación, abuso sexual, hurto, amenazas y demás. Con presentar su cédula menor de edad, ya el juzgado les va a atender y les va a generar un trámite. Y les pongo este ejemplo. ¿Qué pasa si una persona está a mis espaldas, encapuchada, ojalá en un lugar muy oscuro, y siento que me coloca algo en la espalda, como algo duro, y me dice que le entregue mis artículos, y yo se los entrego por temor a que me haga daño? Me dice que no vuelva a ver hasta que él se haya ido completamente. ¿Podría hacer la denuncia? Muchos dirán, sí, claro, y es correcto, puedo hacer la denuncia. ¿Pero a quién? Entonces ahí van así, sí, es perder el tiempo porque no sabemos si fue un hombre o una mujer, si lo que andaba era un palo o un arma, no sabemos en qué dirección cogió, no sabemos de qué estatura era, podemos presumir que era hombre o mujer por la voz, pero no sabemos si tenía alguna característica especial física que nos ayude, si venía en carro y no. Entonces ahí es donde me dicen, no, no se puede poner la denuncia porque no tenemos pruebas. Bueno, no tenemos pruebas de inmediato, pero no hemos perdido el derecho a ir a denunciar. Entonces ahí donde también esto es una charla que se expande también para las comunidades, ¿verdad? Padres y madres también, que
Eso no impide que usted denuncie y que se le haga un debido proceso al respecto. Para eso entonces se activa el organismo de investigación judicial. Y en una sana comparativa, tal vez a la hora de poner denuncia y se active a la policía investigativa a consultar, resulta que hay cámaras. Y lo que no logramos ver en ese momento, lo logró ver la cámara. Entonces el OIJ, basado en la denuncia, va y solicita incautar el video y ya puede ir identificando a esa persona que anda cometiendo delitos. Entonces, a modo de resumen, el hecho de que no tenga pruebas no significa que no pueda defenderse. Y el hecho de que no tenga pruebas no significa que no pueda ir a denunciar cuando sea víctima de algún tipo de delito. Entonces eso habla también sobre la defensa, ¿verdad? Nadie va a quedar imposibilitado por el hecho de que no tenga las pruebas de inmediato. Y a nadie se le puede descartar tampoco porque presente las pruebas que considere necesarias para aportar a su proceso. Y aquí viene la forma un poco sintetizada de cómo se generan sanciones u órdenes a nivel de justicia penal juvenil. Yo los ubiqué en tres niveles, ¿verdad? Una, digamos, la de arriba es la menos peor y la última es la más peor. Habla sobre sanciones socioeducativas, ¿verdad? Que se refiere a amonestaciones y advertencias, prestación de servicios a la comunidad, reparación de los daños a la víctima y libertad asistida. Esta es la más leve y siempre se considera si es una persona que es la primera vez, es primerizo o primeriza en haber cometido un delito. Y dependiendo del delito también, ¿verdad? Entonces ahí podemos decir que esa no va a aplicar posiblemente para alguien que cometió homicidio o que hizo una lesión gravísima o que esté involucrado con algún grupo criminal, sino que puede ser de otro tipo que no podría especificar cuáles, pero el juez, que es el especialista en este tema, va a decir, bueno, debido a lo leve del asunto y debido a que el daño es posible reparar, vamos a darle una sanción socioeducativa. Entonces, el juez puede amonestarlo, decirle, bueno, se le va a ordenar al centro educativo que esta persona sea suspendida por tanto tiempo. Y se le advierte a la persona que en caso de cometer algún tipo de delito durante determinado tiempo, se le va a abrir una causa penal por incumplimiento de una orden judicial. eh, la sanción socioeducativa se levanta y ese le estaría dando una mucho más grave. Y también habla sobre la reparación de los daños a la víctima. Y los que somos padres y madres, esa es la que nos va a generar un poco más de controversia. Eh, Hay un ejemplo que ocurrió hace muchos, muchos años, por lo menos unos 2 años atrás, sobre unos niños que arrojaron una piedra a un ventanal de un colegio. Ellos estaban afuera del colegio y tiraron una piedra hacia adentro de las aulas. La piedra era grande y golpeó la cabeza de una muchacha y esta cayó inconsciente. Se la tuvieron que llevar de emergencia al hospital y con el tiempo se dieron cuenta que perdió movilidad de uno de sus brazos debido a una contusión cerebral. Basado en eso y a la investigación se vio cuál era el adolescente que estaba involucrado y se abrió un proceso judicial al respecto. Eh, la reparación del daño habla ahí. Entonces el juez intentó cuadrarlo con las sesiones socioeducativas si los padres podrían, porque los padres son los representantes legales y los asalariados, ¿verdad? Son los que podrían reparar el daño de la víctima. Pasaron una factura muy grande porque resulta que la persona menor de edad tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por un especialista y no en un hospital público, sino en uno privado. Rehabilitación para poder rescatar un poco de movilidad de su brazo. También había tenido un problema del habla que le quedó permanente, ¿verdad? Según el peritaje. Y no quiso volver al centro educativo, ¿verdad? Quiso irse a otro. También eso me generó muchos problemas psicológicos y el psicólogo también fue por aparte. Entonces la factura fue una millonada. No fue preciso el monto, pero fueron bastantes millones. A la hora que se le consulta a los padres del imputado que si puede asumir la reparación de los daños, estos dijeron, no, pues no podemos. Con el corazón en la mano, nosotros decimos, no podemos. Entonces queda descartada, o se tuvo que buscar otra forma de sancionar a ese acto porque no hubo cómo reparar los daños. Ya son daños irreversibles, sí, pero se buscó tal vez saldar para tener un poco más de calidad de vida la inversión que hicieron los padres. Pero al ver una imposibilidad por parte de la otra parte, valga la redundancia, este tipo de sanción socioeducativa no podría llevarse a cabo.
Entonces vean lo complicado, no solo para el menor de edad, sino también para los representantes, ¿verdad? De no poder acceder a eso porque puede que financieramente no esté a su alcance. Se habla de libertad asistida, en algunos casos se le ordena a la autoridad judicial o inclusive a la fuerza pública velar con que esta persona esté cumpliendo con ciertas conductas y demás. También se le está solicitando al centro educativo informes cada cierto periodo para ver cómo ha sido su conducta y están obligados a alertar en dado caso de que tenga conductas contrarias a las esperadas por medio de esta sanción. O sea, que no es nada fijo. Si esta persona no cumple con alguna de las pautas, se le levanta esa medida y se busca una más represiva. Tal como lo vemos en el cuadro amarillo, que habla de órdenes de orientación y supervisión. No parece justo ni lógico, ¿verdad? Que dependiendo si el delito fue entre partes que viven en el mismo lugar, en el mismo barrio, en el mismo cantón, pues tener que ver la cara de la persona que cometió el delito, ¿verdad? Eso puede generar una revictimización. Entonces, una de las sanciones que se ordenan en este segundo punto es el cambiar de domicilio fijo o inclusive retirarse del cantón o mantener un rango de distancia de 12 kilómetros, 20 kilómetros, ¿verdad? Para garantizar el bienestar de la integridad de la víctima o de los que estén involucrados. Eso implica cambiar de colegio, de escuela, cambiar de domicilio si fuese el caso y que registre una matrícula en otro centro educativo. Habla sobre eliminar visitas a bares y lugares de diversión, ingerir bebidas alcohólicas y abandonar el trato con algunas personas. Lastimosamente, muchos menores de edad, constantemente lo vemos a nivel estadístico, son menores de edad los que están siendo involucrados con grupos criminales organizados y son los que están siendo asesinados. Así lo digo cruelmente. Por la vulnerabilidad y su edad maduracional que hablábamos ahora mismo, los hace vulnerables a ser persuadidos o coaccionados, si fuese el caso, a cometer este tipo de delitos. La escasez o detrimento de los principios y valores tanto de la casa hacen que estas personas pues busquen asimilarse o hacer un par con las personas menos apropiadas. El juez puede buscar en estos casos que deje relación con algunas personas, grupos de personas que lo que pueden es influir para que cometan delitos, para que generen daños y demás. Entonces, esta segunda medida eso es lo que intenta garantizar, que corte relación con esas personas que influyen de manera negativa para poderlo más bien orientar a que tome conductas diferentes. Y sobre ese punto, este segundo punto, sí es bueno hablar sobre la pérdida de valores o lo volátiles que son en algunos casos, que hacen que una persona menor de edad sea acaparada por grupos criminales. Esto ha hecho que por un par de tenis, por 6.000 colones o menos, poniéndole mucho, por simplemente saborear la sensación de que está siendo respetado o admirado, o por generar una aprobación en algún grupo, estos menores de edad han cometido delitos graves, ¿verdad? Mayores, que les ha costado su libertad y en algunos casos, pues como hablamos ahora, hasta de su vida, ¿verdad? Porque son ajusticiados por pertenecer a una pandilla o un grupo criminal determinado. Con estas charlas, no son la crema canaria, pero sí se busca generar, aunque sea de la reflexión de que la decisión o dirección que están tomando es la inapropiada. Y el último punto, se habla sobre el internamiento en un centro especializado, un internamiento domiciliario o un internamiento durante el tiempo libre. Ahí estamos hablando de ya privación de libertad, tener que ir a una cárcel de menores. En algunos casos se les da internamiento domiciliario o que vaya de vez en cuando. Eso va a depender mucho de la conducta del menor de edad durante este proceso o de este castigo y también de la gravedad del delito y de otro tipo de elementos garantistas que permiten contemplar si puede o no obtener este tipo de beneficios. Este último y es el más grave, ¿verdad? Que sería la privación de su libertad y es el que menos quieren, pero
Es por eso que se brinda este tipo de capacitación, con el fin de que no lleguen a chocar tanto fondo. Esto es lo que más, esta presentación es lo que más les atrae, ¿verdad? Yo intento más bien orientarlos al conocimiento, sin embargo es un dato curioso. ¿Cuánto es lo máximo que puede estar un menor de edad? Un menor de edad puede estar en cadena perpetua. Existe la pena de muerte, me han dicho en algunos casos. Entonces, se les aclara, ¿verdad? Que la constitución política nuestra y nuestras leyes no permiten nada de eso, sino que en el caso de la ley penal juvenil, el máximo es 10 o 15 años, dependiendo de la edad. Si está entre los 2 y los 15, el máximo sería 10. Si está entre los 15 y 18, el máximo es 15. Los adultos pueden estar con un máximo de 50. Y ellos ya me explican que cuál es el delito por el que pueden ir 10 años. Pues yo siempre les digo los delitos que son los más graves, que son el homicidio, venta de drogas, tráfico internacional y demás. Esos son los que les pueden aproximar a eso. Aún así, y es ahí donde yo no digo inocencia, sino incredulidad o una visión un poco suavizada de la realidad. Y uno dice, bueno, es poquito, comparado con un adulto. Y efectivamente, ¿verdad? El adulto tiene 4 veces más que un menor de edad, pero yo les digo, ustedes se han proyectado, ¿cómo se ven ustedes dentro de 10 años? Ahorita que están en sexto, hablando de que son personas que están en sexto grado, por ejemplo. No, en 10 años de yo ya terminé el colegio y ya estoy posiblemente terminando la U, graduándome en lo que quiero. Entonces la pregunta es, ¿será poquito entonces? Porque esos 10 años son lo que le permite a usted alcanzar sus sueños. Sueños que se van a ver truncados dentro de unas rejas, que se van a ver truncados porque si usted no reconsidera sus conductas negativas y las sigue coincidiendo, se acerca a peligros que le puede costar la vida inclusive. Entonces ahí es donde genera la reflexión sobre la noción del tiempo y la valoración del mismo, ¿verdad? Que si bien son 10 años, para mí es mucho, a la vez puede ser poco, para ellos es necesario recordarles que la juventud ya la tienen y que cada día es menos juventud la que tienen. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere lograr? No, a veces yo les digo, no en 10 años, ¿qué es lo que quiere lograr dentro de un año? ¿Qué es lo que quiere alcanzar a fin de año? Va a terminar la escuela, lo va a lograr dentro de un centro penal. Entonces ellos reflexionan con este contraste. Muy práctico, sin embargo, para la mentalidad de un adolescente, parece no haber como un terreno claro de que ellos ya tienen una responsabilidad penal. Eso es lo que buscan, sucumbir ante las ideas del menor de edad, que comprenda que tiene que cuidar lo que hace, porque lo puede llevar o no llevar a lo que quiere alcanzar. Y el peor de los casos, cuando me dicen que no saben qué es lo que quieren y que no se ven en algo concreto dentro de unos años. Entonces, ante la falta de visión, alguien nos va a dar la dirección. Y las personas que nos dan la dirección a veces no son las mejores. Anthony dice Ahora que tenemos, se escucha un poquito el bulla, no sé si, creo que veo que todos están más sí, bajo. permítame un segundo. Ujú. Disculpen, ¿ahora sí me escuchan? ¿Un poquito Listo, ya mejor? se escucha ya. Listo. Sí, ok. Gracias. Ok. También es bueno que consideremos esto. ¿Cuáles son las situaciones que hacen que una persona menor de edad incurra a cometer actos violentos? Se habla sobre, y que ahora lo mencioné, el deterioro o pérdida de valores morales, espirituales y éticos. Eh, no podemos exigirle a un menor de edad lo que nosotros no le hemos proveído como, digamos, como padres de familia o como tutores a nivel del hogar. Que sea respetuoso, que no me alce la voz cuando yo soy irrespetuoso y alzo la voz, que inclusive fomentamos la violencia como medio para generar justicia. No, de vaya y lo amedrenta. Dígale algo, usted no lo inventó a la madre también, no le devuelvo, no le pago con la misma piedra. Ese tipo
infravaloración moral y ética hacen que tengamos un concepto desarraigado sobre lo que es justicia, respeto y demás valores. A nivel espiritual, ¿verdad? Yo sé que hay una gran diversidad y existe un derecho fundamental que es la libre elección de a qué línea religiosa o espiritual quiere pertenecer o no pertenecer. Se hace necesario para tener una guía sobre cómo debe actuar. La escasez o falta de diálogo de los padres, madres o personas de confianza, sobre todo cuando son menores de edad. No tenemos en algunos casos las herramientas, la capacidad o inclusive la disposición o paciencia para atender a un menor de edad. O vemos que el menor de edad está reacio. A veces no es tanto el diálogo, sino el acompañamiento. A veces el silencio dice más que 1000 palabras. Pero si nosotros nos queremos desentender porque estamos cansados, porque tenemos otras preocupaciones, porque tenemos otras responsabilidades y dejamos en la escala de prioridades a nuestro menor de edad, entonces va a haber alguien disfrazado o con piel de oveja diciendo que se va a encargar de esa persona. Entonces, tenemos que buscar la manera que sí existe y el tiempo que sí existe y la forma que sí existe para establecer un diálogo con esa persona menor de edad. Yo no quiero entrar en el terreno personal, pero yo también tengo una familia y soy encargado de un menor de edad al cual yo le tengo que dar mi tiempo y el diálogo. ¿Cómo? No porque yo sea un profesional, sino que me di la tarea de consultar a veces de profesionales, a veces del mismo Google, ¿verdad? No solo existe TikTok, que a veces nos quedamos ahí en redes sociales inundados y no sacamos provecho de la red, de buscar cómo establecer en este caso un diálogo con los menores de edad. Entonces, todos están involucrados. Yo sé que tenemos situaciones a nivel familiar que son muy difíciles. Somos padres, madres solteros, trabajos extenuantes, a veces se trabaja de noche, pero aquí no se trata de cantidad, se trata de calidad. Ese es otro punto. Que yo puedo hablar con un menor de edad 2 horas, 3 horas, pero qué adherió y qué comprendió es otra cosa. A cuando yo le dedico 20 minutos, 30 minutos de calidad y de manera empática, la cosa va a ser distinta. Estoy estableciendo una confianza en la que yo ya no tenga que buscar a menor de edad, sino que ya estamos en sincronía. Pero si me desentiendo, igual que como toda relación amorosa, me desentiendo emocionalmente de esa persona y de sus necesidades, eso se acabó. Punto 3, habla sobre la desorganización y desintegración familiar. ¿Verdad? Eso no es nada sencillo. Ante una desintegración familiar, los que quedan todavía tienen que sostenerse más fuerte para que no genere esto un distanciamiento o un daño mucho mayor. Ahí es donde yo sí les digo, acudan a especialistas. Si tienen el dinero, pues excelente para lo privado, pero también los centros públicos, aún con toda la crítica a la que siempre están señalados, están dispuestos a atender. Entonces hay que aprovechar y buscar los recursos que tengamos. Aquí no vamos a hablar tampoco de idealismos, sino que también vamos a hablar sobre cómo solventar con lo que tenga. La pérdida de interés y expectativa de estudio y de superación conducen a la decepción escolar. El menor de edad no sabe por qué va a un colegio. Algunos me han dicho, y porque me obligan a venir. Otros me han dicho, porque yo quiero aprender. Otros no dan respuesta. Entonces, ante un norte claro de para qué me estoy formando académicamente, al no tener un norte claro de ello, pues ando a la deriva. Igual que un barco. Si yo no sé para qué me subí a ese barco, cualquier puerto me es indiferente. Pero si me subo a ese barco con un objetivo, voy a cuidar del barco, voy a buscar siempre la dirección apropiada y voy a llegar, cueste lo que cueste, al puerto que yo necesito. Entonces, la fomentación de generar una proyección de vida, de la importancia del estudio y de la superación personal, implica que esa persona tenga su esfuerzo, su mentalidad en algo que va a ser para su beneficio. Asociarse y dejarse de manipular por amistades que no le convienen. Si usted deja que otros los críen, van a de acuerdo si te sacan los ojos, ¿verdad? Entonces hay que saber con quién se relaciona, que sean personas de bien y que, dado caso, si alguien tiene que influir, que sea una persona responsable y encargada de ello.
El consumo de drogas hace que genere factores de violencia y entran otros elementos, ¿verdad? Bioquímicos, sociales y demás. Y la conducta violenta y agresiva, ni hablar, ¿verdad? Eso va a generar mucho más violencia, que a veces, como lo decía al inicio, también está muy naturalizada. Si yo naturalizo la violencia en mi hogar o en los centros educativos o con mi grupo de amigos, va a ser la carta justificante siempre para el decir por qué yo tuve que agredir o tuve que gritarle o tuve que amenazar a alguien. Entonces, naturalizar las conductas violentas es garantizarle a esa persona menor de edad problemas no solo en su adolescencia, sino en su adultez. La carencia de espacios de recreación y esparcimiento. Digo carencia y también digo carencia o poco aprovechamiento de los espacios de recreación y esparcimiento. Como oficial de programas policiales preventivos, por lo menos quincenalmente hay actividades que involucran fuerza pública y otras instituciones, tanto públicas, privadas y comités organizados en todo el cantón, sin discriminación alguna. No tienen que ser lugares de lujo, sino lugares donde se pueda establecer actividades. Eh, También hay comités de deporte, no solo a nivel cantonal, sino a nivel de otros cantones, en el que puede ser bien recibido esa persona menor de edad y descubrir un talento o una disciplina que sea de su agrado y que enfoque su energía y su mente en eso. Científicamente hay muchos pros a la hora que un adolescente encaja con un grupo de deportes. El uso excesivo de redes sociales o de televisión o de medios que son desmedidos, que a veces desinforman, pueden generarle problemas a menor de edad. Desde la violencia como elemento para la justicia, el consumo de ciertas sustancias como algo que no es peligroso cuando sí lo son, la proyección o conceptos sobre la sexualidad también juega un papel importante en el uso de las redes, ¿verdad? Puede objetivizar, volver a un objeto, a un género, y visto como nada más un elemento sexual. La exigencia social superficial que hay, ¿verdad? Sobre el código de vestimenta, sobre si tiene dinero, si tiene carro, y eso más bien va a hacer caer en la frustración, en la desesperación. Y cuando eso ocurre, puede buscar los medios más prácticos para obtenerlos. Y es ahí donde hay grupos criminales, personas influyentes para sacar provecho de mí, proxenetas, y un montón de situaciones pueden aprovechar de esta vulnerabilidad juvenil. Entonces, hablamos sobre los posibles problemas que generan eso. Ahora, uno de los elementos que puede promover más bien que se aparten de eso es la explotación de habilidades personales. Muchos ya conocen bien a sus hijos y hijas, dicen, es bueno escribiendo, le gusta mucho leer, es bueno en el fútbol, le encanta la patineta, veo que habla bastante y demás. Entonces, promoverles a ellos que exploten esa habilidad personal y ojalá orientarlos a que se metan a un club o a que se relacionen con personas con ciertas afinidades, ya sea arte, deporte y demás, va a ayudar a que esa persona canalice esa energía que como adolescente tiene para su propio bienestar. Reconocer o descubrir sus propias capacidades. En el último centro educativo que estuve, un menor de edad se me acercó y me dijo, es que vieras que a mí me gusta dibujar, pero me dijeron que lo que yo hago es un asco porque es anime. Y yo le dije, ¿qué? Usted sabe que el anime es considerado un arte a nivel mundial, es prácticamente un patrimonio de la humanidad y que tanto no solo la cultura oriental, sino alrededor del mundo, muchas personas logran expresarse y apreciar muchas rincones del ser humano por medio del anime. Me dijo, no, no lo sabía. Digo, bueno, escuché a las personas que sí saben y que quieren lo mejor para usted. Entonces él me dijo, es que yo soy bueno, pero yo pensé que más bien era malo porque no era tal vez un Da Vinci lo que estaba dibujando. Pues no, tienen que descubrir sus propias capacidades y también conocer con quién se rodea. Actividades sociales, culturales y deportivas. Aquí en Tibás hay un grupo de muchachos que vienen de lugares vulnerables que ha podido salir o por lo menos apartarse de los problemas por medio del rap, por medio de la improvisación del hip hop. Unos de ellos fueron invitados al matiné de la Fuerza Pública, ¿verdad? En el 75 aniversario y tanto funcionarios policiales como población civil pudo ver esta capacidad y esta forma de expresión que tienen ellos. Y fue muy agradable ver que sacaron el tiempo y lo hicieron con todo esmero. Importante, tratar de mejorar día a día.
No hay persona que viva más frustrada que un adolescente, con su físico, con la aprobación de otros, con su crisis existencial, pero aún así con toda esa avalancha de situaciones que comprende y no comprende en ese estilo y encoge, tenemos que apoyarlos para que traten de ser mejor día a día. Hay menores de edad que exigen mucho a nivel académico y cuando ven que hay algo difícil y no lo van a lograr, se frustran. Hay que ayudarles para que traten de ser mejor día a día. Que sus conductas les han generado problemas, trata de mejorar día a día. Nadie cambia de la noche a la mañana. Lo que hace que, que todos cambien posteriormente es el día que yo aprovecho para dedicar a ser mejor. La oportunidad de ser mejor está allá. No lo ocupan cuando sean adultos o volver a nacer, sino que hoy es el día para poder ser mejor. Expresarse con las personas cercanas, las ideas, pensamientos y discursos. Gracias a este uniforme he podido ver personas que se desinhiben o se inhiben, personas que ven en mi seguridad o un peligro. Eso va a depender de la percepción. En cuanto a los adolescentes, muchos se han acercado y me han externado cosas que creo yo que ni siquiera los padres de familia le han podido decir, por miedo a ser juzgados, por miedo a que hay un castigo, sino que entonces ellos ven en mí una persona neutral en la cual pueden hablar y hasta inclusive si está a mi disposición, pues buscarles una solución o por lo menos orientarles. Si como padres de familia estamos cometiendo el error de generar prejuicios, de generar castigos o simplemente ser indiferentes ante las emociones o la necesidad de expresión de los adolescentes, estamos en problemas. Van a ser otros los que van a querer escucharlos, van a tener que manipular esa mente. La participación en programas y espacios de orientación de carácter preventivo sobre las drogas. Acá tenemos al Consejo Cantonal de la Persona Joven de la Municipalidad de Tibás, la cual puede recibir y tiene programas activos, tiene una planificación anual sobre actividades que son dirigidas a los adolescentes y personas jóvenes. Y hay mucho, ¿verdad? Escuché de grupos de cosplay, gente que juega ajedrez, personas que se intercambian poemas y demás, y aquí en el cantón. Eh, Me comprometo más adelante tal vez a generar un tipo de brochure para difundirlo en el cual puedan contactar a estas personas y si es de gusto del menor de edad, pues que se ponga en contacto. ¿Alguna consultita hasta acá? Yo siento que saqué provecho, ¿verdad, Andrea? Ahí me disculpa si me pasé. Tranquilo, no, súper bien, más bien muchísimas Ok. gracias. No sé si alguna tienen alguna duda, consulta o algo que quisiera aclarar con el compañero, algo que quisieran consultarle, aprovechen que ahora lo tenemos aquí para poder evacuar todas las dudas que tengamos. O como digo en las otras sesiones, todo clarísimo, clarísimo. Estuvo tan claro que no tienen Sí, dudas, ¿verdad? como el agua del río Tárcoles. Exactamente. Ah, ok. Ujú. No sé si alguien Diego. quisiera agregar algo o quisiera hacer alguna consulta. Sí, se me está ocurriendo algo Ajá. de último momento. Digamos, en esta línea, ¿hay algún tipo de capacitación que se les da a las instituciones, digamos, de colegios, escuelas, de cómo abordar este tipo de situaciones? Porque inclusive escuchando a la mamá que estaba comentando, pareciera que también la institución se está desentendiendo un poco de lo que le está pasando a la chica, ¿verdad? Y si había un docente que puede testificar, por ejemplo, que ella sí estaba en el ensayo, pues debería tomar parte, ¿verdad? No sé, en atender esta cuestión legal que claramente le va a afectar en su vida personal, sea que se encuentre culpable porque no pudo demostrar que no estaba ahí, o sea que sí lo logre, ¿verdad? Pero el tema es que hasta qué punto uno, papá, puede exigirle a los colegios y a las escuelas que también tomen parte, sobre todo cuando son situaciones que se dan dentro del centro educativo. Ujú. Bueno, eh, en la buena práctica, todo centro educativo, colegio, escuela tiene un comité, ¿verdad? Disciplinario que ve el procedimiento a tomar, además de protocolos que ya están establecidos, en este caso por medio del Ministerio de Educación Pública. Entonces, ellos tienen que estar en constante revisión y ser fieles
a la buena práctica que establece, en este caso, el Ministerio de Educación. De parte de nosotros y de otras instituciones, hablo por el Poder Judicial, ¿verdad? Ellos tienen disposición a brindar capacitaciones sobre este mismo tema de ley penal juvenil y sobre el abordaje. O sea, ellos son como los principales expositores de este tema y los que manejan de manera más profunda al respecto. Entonces, cada centro educativo debería tener capacitación al respecto. De mi parte, yo lo que me oriento es mucho más a la población estudiantil. Entonces, este tipo de charlas o de espacios se aprovecha más bien para generar una promoción preventiva en ellos. No sé si le contestamos la pregunta, Sofía. En realidad no, pero no importa. Gracias. Ujú. Ujú. Sí, sobre, es que más que una pregunta, yo veo que es como una reflexión, ¿verdad? ¿Qué acciones y cómo va a considerar el centro educativo las consecuencias ante un proceso judicial? Pero ya es algo que el centro educativo per se debería reconocer a la hora de abordar, ¿verdad? Por eso es que se pone en Pero práctica. digamos, en el caso de esta mamá, es que yo pienso que también de alguna manera tiene que haber algo que la mamá pueda hacer o el papá pueda hacer. Los centros educativos es muy fácil lavarse las manos, ¿verdad? Llegar y decirle, y resuelva, ve a ver, no es mi chiquito al final del camino, ve a ver cómo hace la mamá para atender lo que le está pasando a la estudiante. Hay gente que tiene recursos y puede pagar un abogado y claramente tener asesoría legal que le permita defenderse con propiedad, pero cuando no, el papá no puede verse desamparado desde el ámbito legal, algo tiene que poder hacer. Los protocolos para mí, con todo respeto, están pintados en la pared. Muchas veces los centros educativos simplemente hacen lo mínimo y porque les toca, casi que por salvarse el pellejo de que los demanden después por no haber actuado. Mm. Pero al final, una vez que activaron el protocolo, el caso pasa al baúl de los recuerdos y el chico tiene que seguir viendo a ver cómo afronta todo un problema legal bastante serio que le afecta no solamente desde el ámbito jurídico, sino que le afecta también desde su autoestima, desde su autovalía, desde su sentido de protección, desde esa necesidad de poder demostrar algo que en este momento no tiene cómo porque ni el docente está. Entonces, mínimo, pienso yo, debería de haber o exigir o haber alguna manera legal o algo o alguien que los exija, por lo menos a localizar el docente que ya no está, ¿verdad? Para poder también solicitarle o exigirle, yo no sé, que dé fe de que la chica estaba, o la institución dar fe de que la chica estaba. Tiene que haber algún control de que la chica estaba en un ensayo. O sea, no Mm. puede ser que estén metidos en banda o en lo que sea y al final la institución no sepa cuáles están en ensayo y cuáles no. Entonces, Sí, si no pueden, o sea, sobre esa consulta, pues vea que es muy a fondo y realmente lo que me basé en atender a la consulta de Ale es, además de que es una realidad, es un ejemplo, ¿verdad? Pero ya sobre por qué no se activa o por qué no existe un protocolo más integral, pues es algo que ya se separa sobre la presentación del día de hoy, que es de sí. la ley penal juvenil, que es una realidad y realmente acojo su sentimiento porque no es la primera persona que me lo dice. Eh, pero sí, debería haber una revisión un poco más humana, ¿verdad? Pero Sobre digamos, la entidad de cada quien que esté involucrado. desde su experiencia, perdón, ¿qué recomendación le da usted a esta mamá que está, por ejemplo, consultando el día de hoy por su hija? O sea, ¿qué recomendación le da para que ella pueda asesorarse o el Poder Judicial de alguna manera tiene alguna oficina o algún servicio de Sí. atención legal en esta línea de penal juvenil de la que ella pudiera adherirse y, digamos, informarse correctamente para tener un debido proceso que le ayude a comprobar que su hija no está involucrada en lo Es que se que le está acusando? Es que sí existe, es Sí, parte claro. de lo que hablamos de las
la lámina sobre las garantías que tiene que tener un menor de edad. Ujú, Y ujú. está lo último, ¿verdad? Derecho a la defensa. Los menores de Correcto. edad tendrán derecho de presentar las pruebas y argumentos necesarios para su defensa y debatir Sí, cuando les pero sea mi conveniente. pregunta no es esa. Mi pregunta es si en el Poder Judicial hay alguna oficina Los donde ella consultorios pueda jurídicos, buscar Sofía, los asesoría. consultorios jurídicos los consultorios jurídicos que están aquí en segundo circuito judicial, tienen la posibilidad de acceso a asesoría legal de tipo Ok. gratuita. No Ah, ok. solo Esa era la asesoría, cuando Ujú, se habla de defensa, se habla de abogado. Ningún ujú, menor de edad va a comenzar un proceso judicial sin tener un abogado. ¿Qué pasa correcto. con esa población que no tiene ni un 5 para pagar un abogado privado? El Estado debe Exacto. El Estado se otorgárselo. los provee. Ujú, Ok, Entonces es por eso ok. que señalaba el último punto. Todo menor de ujú, edad tiene derecho a presentar las pruebas y argumentos necesarios. ujú, No ujú, es yo, Anson, y llevo las pruebas que a mí me dé la gana, sino se las presento a mi abogado y mi abogado las va a formar de tal ujú, manera que pueda ujú. presentarlas a la fiscalía y que generen probidad y calidad para poderme defender. Claro, Entonces, sí. Claro, siempre Ujú. va y a en tener. este caso, que ella, por ejemplo, dice que no estaba, puede también entablar una demanda por haberla calumniado y haberla acusado, sin fundamento. Correcto, eso sería Pienso que, posterior a que se cierre el proceso siguiente, ¿verdad? O sea, no podría hacerse claro, en este preciso instante, podría hacerse posterior a que se cierre el proceso que tiene abierto en este momento. Pero sí, se tiene la asesoría de los consultorios jurídicos, es que están en el, si no me perfecto. equivoco, tercer o cuarto piso aquí de los segundo circuito judicial de Goicoechea. Y también, no es que llegamos así como a ver, como a veces yo digo que puede ser que por eso me gustan estos espacios y que dice que Anthony está aquí. A veces como mismo Anthony decía, como se ve en las películas, ¿verdad? Como yo veo en las películas, o sea, aquí en Costa Rica no llegamos solos a una defensa, ¿verdad? Aquí en Costa Rica no es que no yo Perfecto. llego y digo, me quiero representar yo sola y a partir de ahora, aunque no tengo ningún conocimiento de la ley, me voy a representar yo sola y por eso tengo las de perder. Aquí siempre se le va a asignar un defensor público, siempre se cuenta con esa posibilidad. Entonces, en este momento me siento muy estresada y muy, digamos, no sé cómo manejar la situación, pero no es que lo vayamos a enfrentar del todo solos o solas. Se tiene siempre defensa pública. Perfecto, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra consulta? Dudas, consultas, con sugerencias, comentarios. Todo claro. Yo no Ok. tengo consultas, no, de Ujú, mi parte no tengo ninguna, me quedó clara la presentación. Más que todo también los derechos me quedaron muy claros porque no los tenía tan concisos. Pensé que nada más era un tipo de que me presentaban y yo tenía que ver cómo hacía, pero de forma privada. ujú, Ya veo que no, que sí tengo mi parte también. correcto. Mm, Entonces, de mi parte solo agradecer. Excelente, Gracias. ujú, con mucho gusto. Eh, Muchísimas gracias, Anthony. Yo creo que eso sería de parte de hoy, agradecerte siempre el espacio que tenés. Anthony pues, y yo, bueno, formamos parte de diferentes redes aquí en el cantón, ¿verdad? En el que trabajamos distintas instituciones del cantón para el beneficio de la comunidad. En este caso, pues nosotros trabajamos fuertemente en el subsistema de niñas y adolescencia, en la instancia local para la atención del comportamiento suicida y en la red de prevención de la violencia. Entonces, la idea siempre es trabajar alianzas estratégicas entre distintas instituciones para que podamos llegar a impactar a mayor población y a mayor persona, y específicamente hoy a ustedes como papás y mamás. Entonces, siempre muy agradecida con el apoyo de Fuerza Pública aquí de Tiva Sanson. Gracias. para servirles y gracias también a todas las asistentes, ¿verdad? Demuestra un interés y ojalá que me sigan invitando, ¿verdad? Andrea, usted tiene toda mi disposición al respecto. Gracias. Y aunque fue una charla un poco sintetizada y hay consultas o puntos de vista que queramos compartir, eh, por medio de Andrea podría ser, me pueden contactar. Claro. Excelente, bueno, muchísimas gracias, Anthony. Compañeras, nos veríamos la próxima semana, si Dios lo permite, igual 1:30 de la tarde. Vamos a tener al compañero de psicología trabajando un poquito lo que es ansiedad y demás procesos ansiosos para la persona adolescente. Entonces nos vemos si Dios lo permite, en 8 días a la 1:30. Que pasen buenas tardes. Buenas tardes. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Con gusto, hasta luego.